Hola y gracias por venir al 229. Vamos a contaros qué nos ha parecido este Todo el Mundo Miente, juego basado en la mecánica del Detective, pero esta vez ambientado en el mundo de Batman. Eso sí, esta review va a ser libre de spoilers. Comenzamos. Juegos de Mesa 221B, con Javi y Marta. Vamos a hacer dos tipos de reviews. Una rápida, para los que tengáis un poquito de prisa, y para los que os queráis quedar un ratito con nosotros, pues nos vamos a explayar un poco más. Así que vamos con la rápida. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. A mí no. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros al canal y compartidlo con todo el mundo, que nos viene fenomenal, fenomenal. Nada más, majos, muchas gracias por vernos. Adiós. Adiós. Y ahora vamos con la opinión con criterio. Que nos vamos a explayar pues un poquito más para los que os queráis quedar un ratito con nosotros. Bueno, como he dicho en la rápida, a mí no me ha gustado. Y como yo he dicho en la rápida, a mí sí me ha gustado. Entonces, ¿por qué no me ha gustado este juego? Y luego voy a dejar más a Marta, ¿vale? Que vaya a su rollo, porque Marta lo ha jugado más que yo. Lo he jugado, lo juego entero, he jugado toda la caja. Lo he jugado entero, de hecho, yo solo he jugado a la primera. Y he de decir que a mí es que, parece que tiene un pinchín buenísimo, este tipo de juegos no es mi tipo de juegos. Primero, porque no se me dan bien. Los juegos de deducción. Los juegos de deducción. Como por ejemplo los que eres Sherlock Holmes. El Detective original, en fin. En la oficina de investigación, todos estos. No es mi tipo de juego, no lo disfruto, se me hace muy pesado, me pierdo en las historias. Y pues no lo disfruto. Entonces no es mi tipo de juego, con lo cual tampoco es que se lo diga que sea un mal juego, porque no creo que lo sea, simplemente que no está hecho para mí. ¿Vale? Es verdad que la primera misión, que es la única que he jugado contigo, y bueno, decir que he jugado es mucho decir, era el secretario. He estado allí participando, es una historia mucho más accesible, no tiene tantísimos datos como el Detective original, mucho más reducida la historia, todo más llevadero, pero aún así yo es que empezamos a leer y yo ya me pierdo y ya no sé por dónde iba. Pero me pasa con todo, o sea, me pasa con una serie, una película, como tenga mucho Juego de Tronos por medio, yo ya desconecto y me pierdo y me hago muchísimo lío. Entonces, Tronqui, pausa. Tronqui, ¿este quién es? ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿A este le conocemos? Claro. Pero a ti te pasa en las series, a mí me pasa en la vida real. Tú eres mucho más operativo. Sí, puede ser. Entonces, Todo el Mundo Miente, pues no es mi tipo de juego. No lo disfruto, me aburro y me pierdo en las historias. Así que yo jugué la primera con Marta y Marta se ha jugado el resto en solitario. Es un juego de 2 a 4. Sí, es lo que iba a decir, que el juego es de 2 a 4 y cuando yo vi que era de 2 a 4 dije, con este vamos a tener problemas, porque al ser un juego de deducción sé que es una mecánica que a Javi no le gusta mucho. Pero bueno, al fin y al cabo es un juego que es cooperativo y decidí que después de jugar al prólogo, que es para que sepas cómo van las normas, empieza un poco la historia, te haces con el juego, las siguientes historias las podía jugar yo sola. Y dije, bueno, voy a probar a ver si se puede jugar en solitario. Fui en solitario, fui con 2 de los 4 personajes que puedes elegir y lo he jugado estupendamente. Lo único, tu personaje tiene un objetivo que es oculto. Bueno, pues conoces el objetivo de cada uno de los 2 personajes y ya está. Según cómo vaya la historia. Yo solo lo llegué a trastear en el prólogo. Pues cada uno tiene sus objetivos personales. Vale. Entonces, de hecho, mira, vamos. ¿Te has disfrunciado el cerebro? Tampoco tienes que ocultar a los demás lo que está pasando. O sea, lo que te dice el juego es que tú, como ser humano que manejas un personaje, en algún momento puedes decir gastar fichas de pista. Sí. Para indagar en tu personaje. Sí, porque al principio de la partida vamos a tener unas fichas con las que van a ser nuestra moneda de cambio. Entonces, con algunas de esas fichas vamos a poder desbloquear algunas de las ubicaciones para poder ir a investigar, a entrevistar a gente que esté, por ejemplo, ingresada en Arkham o en la prisión, cosas así. Y luego tenemos también lo de gastar pistas para conseguir una ficha de tu personaje, y esa ficha de tu personaje sirve para desbloquear información sobre tu objetivo personal. Hay cartas que son de cada uno de los 4 personajes. Y eso además te va a ayudar a resolver... Pero en ningún momento es información oculta a los demás. Bueno, en teoría es oculta, es para ti. Es lo que a ti te mueve. Entonces cada uno le mueve una cosa diferente. Yo, por ejemplo, iba con un detective, iba con Catwoman. Claro, Catwoman
tiene unos objetivos muy diferentes a los del policía, porque Catwoman está ahí siempre entre el límite del bien y del mal, que es como, sí, estoy haciendo el bien, pero voy a robar eso. O ha pasado esto, voy a entrar y voy a hacer un poquito el mal. Bueno, te has apañado con dos personajes y has hecho ahí un acto de dislocación cerebral. Sí, no ha sido mucho Tampoco- esfuerzo, tampoco, como tengo una memoria de pez, pues leía Pero una bueno, cosa de Catwoman y luego que se me tampoco es olvidaba. tan determinante, ¿no? Que cada uno se lea sus cosas y... No. Vale. O sea, sobre todo es la historia. A mí este tipo de juegos me gustan mucho, los juegos de deducción. Tengo que decir que este tipo de juegos también creo que está orientado a gente que le guste leer. El juego está de acuerdo conmigo. Ha sonado, Eso ha sonado las ha sido tripas. una ficha. Porque tenéis que leer mucho. Si lo jugáis en solitario, pues bueno, leéis lo que vosotros queráis. El sistema que tiene para poder controlar el tiempo me descoloca un poco. Lo utilicé en las primeras partidas y en la última, como no estabas tú que eres el que mira por las normas del juego, Eso también hay que hablarlo. no las apliqué. No lo apliqué. Y me lo pasé fenomenal. Haciendo el mal porque sí. Me lo pasé fenomenal, sí, porque era... yo iba leyendo la información, iba yendo de un sitio a otro dentro de Gotham, iba saltando entre los personajes, iba leyendo la información, iba descubriendo la historia, y era como... Ay, pues va a ser esto, ¿no? Va a ser Claro, lo sin lo has restricciones. disfrutado más como libro que como juego. Un poco, sí, porque no es exactamente sigue tu propia aventura, porque más o menos va entre, ¿cómo se dice? Sobre raíles. Sí. Lo que pasa es que tú decides en las bifurcaciones hacia dónde tienes que irte, porque hay muchas pistas que tienes que seguir para la historia. Y bueno, pues en la tercera seguí todo. ¿Para qué? Eso también nos pasaba en el Detective original, ¿no? Sin hacer spoilers de nada. Pero en el Detective original, lo comentábamos los cuatro, que lo que más nos sobraba era precisamente la parte de juego de mesa. Sí, la parte de juego de mesa, de todas maneras, aquí creo que lo han simplificado, por lo menos del recuerdo que tengo cuando estuvimos jugando al Detective. Este me ha parecido más ligero de llevar en cuanto a historia y en cuanto a mecánicas. A lo mejor es que como en vez de jugarlo a Yo 4, la recuerdo más o menos igual, pero bueno. lo jugamos a 2 y luego lo jugué yo sola. O sea, teníamos que discutir con 2 personas menos y luego no tenía que discutir con nadie. Porque no, conmigo misma pues no discutí. Jugamos como yo quería y ya está. Eso está claro. Pero me pareció más ligero y además... No lo sé, yo recuerdo más o menos igual, pero puede ser, no lo sé. La historia sí es más ligera. sí que me ha parecido mucho más ligera, es más fácil de seguir. Viene el caso que es el prólogo, el 0, y luego vienen 3 casos más. Y la historia sí que continúa en cada uno de ellos, hay personajes que se mantienen y tienes ahí un hilo argumental que está debajo de otras cosas también que van pasando. Y es más fácil poder recordarlo, porque en Detective yo me acuerdo de los cuadernos que teníamos, que eran bastante contundentes de fechas, nombres parentescos, número de pie, que tenías un montón de Sí, datos eran que no sabías demasiados si iban a datos, ser tío. relevantes en algún momento o no, incluso relevantes en el caso que estabas en ese momento o en el siguiente, que a lo mejor lo jugábamos la semana siguiente o no. Tenías que tenerlo ahí todo súper atadito. Lo que sí tiene que yo no recuerdo del anterior Detective, vosotros que sí, y los que nos estáis viendo, si lo habéis jugado más recientemente, lo podéis confirmar, dejádmelo en comentarios. Lo que tiene son las viñetas, Sí, las escenas del crimen. que son pues una tarjetita así, con una escena del crimen, o lo que sea que esté sucediendo, ¿vale? Y de ahí puedes sacar información también. Sí, tiene más o menos Cartas, este formato. tamaño tarot, Bueno, más o es que menos. tampoco lo queremos abrir mucho para no hacer spoiler, pero para que os para... hagáis una idea. Y ahí tienes la escena del crimen, puedes tener varias y son tipo cómic. O sea, puede ser una escena en la que tú estés mirando y de repente veas algo que es relevante, que tú creas que es importante y que te dé una pista sobre por dónde tienes que ir a investigar. O alguna vez, o yo no he sabido ver la pista, o son viñetas que para que no te tengas que imaginar lo que está pasando. Te lo están contando y te dicen, coge la escena 27. Sí. Y la tomas y dices, pues efectivamente, esto es lo que yo estoy leyendo y me lo estoy imaginando así. Y Correcto. A lo mejor incluso para saber cómo son los personajes, porque no tienes que haberte leído nada de Batman, no hace falta que hayas visto ni películas ni leído nada Eso para sí. disfrutar el juego de Pero Batman. si Si lo te has has visto hecho, Batman, sí, si conoces un poquito de Batman, más que pues nada lo porque disfrutas más. no sé si es algún ilustrador oficial de Batman esto o de dónde sale. Pues no lo sé. La verdad, pero
pero visualmente es muy chulo y si te gusta Batman, pues lo puedes disfrutar muchísimo más. Lo que sí también han simplificado, ¿verdad?, es la aplicación SIPISPA. Sí, este es el tipo de ilustración que vamos a encontrar en el juego. El juego es muy bonito. Sí, el juego visualmente pues Es mola, precioso. ¿no? Porque tiene sus ilustraciones y su aspecto cómic. Sí, de hecho tenemos aquí la aplicación porque no es una aplicación, es una página web. Mira, se puede abrir en cualquier... ilustraciones. Sí. Gracias a Miski y Hannah Quick. Quick. Pero no sé si son ilustradores oficiales de DC o no tengo ni idea. Los anteriores juegos de Detective que habíamos jugado los tienes que jugar con un ordenador o con un móvil o lo que sea que esté conectado a internet porque te hace falta buscar información para poder seguir el caso. En este caso, o sea, en este juego de que casos, estás en Gotham City, pues tienes que conectarte en Gotham, como Zaragoza. Con Z. Te tienes que conectar a la página web y allí vas a encontrar información y es necesario tener internet para poder jugarlo y porque te tienes que conectar seguro. Y tiene este aspecto. A ver. No. Mira qué aspecto Mira qué tiene. aspecto, mira qué mano, bonito. Javi. Pues, ¿por qué no sale? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Vale, aquí estamos. Entonces, tenéis que entrar aquí en playdetective.online. Vais a ver que la página está en inglés, pero no preocuparse porque luego el contenido sí que está en español. Si le das a Play Now, tienes que haberte registrado, pues metes aquí tus datos Y entramos. y entramos. Aquí podemos cambiar el idioma y ya lo ponemos español. Vale. Entonces aquí tenemos el prólogo y las 3 historias que son culpable, nostalgia y remordimiento. Entramos en la primera y aquí tenemos que elegir los personajes que vamos a usar. Que nosotros intentamos ser Catwoman y Harvey y nos dijeron que Vicky Vale tenía que ir sí o sí. Sí. Con lo cual tuvimos que sacrificar a Catwoman Y tuve que ser Vicky Bell. y tuvo que ser Vicky Vale. Ñe. Sí, yo no sacrifiqué a Bullock. Y aquí ya entras y el interfaz es muy sencillo. Simplemente vamos a tener aquí esto para ir metiendo el número del archivo que nosotros queramos, que eso nos lo van a ir diciendo las cartas. Y tenemos un archivo general, que es para cuando estemos jugando la historia. Pero cuando nos metemos en la historia de cada uno de ellos, ya le tienes que dar. Y Y aquí puedes meter numeritos. De hecho, si metes un número que no esté asociado al general o a los personajes que tienes, te lo va a advertir la aplicación. Vale. Y cuando ya hayamos hecho todas nuestras pesquisas y hayamos hecho toda nuestra investigación, al ir a informe final, nos va a salir la resolución. Y luego, dentro de la resolución, podemos decidir si preferimos, como hemos dado nosotros, la versión corta o la versión larga. Ya toser. Hola, ya. Que a mí me gustaba la versión larga, o sea, ya que te metes a jugar, te metes bien. Y la historia que plantea me ha gustado mucho. Ok. Así que tenemos un detective más de andar por casa, más ligerito, más... Más asequible, porque el otro detective El otro era un tronchaco que te morías. era tronchaco y era exigente. Y te tenía que gustar el juego como para poder seguir dándole partidas. Si el equipo empezaba a pinchar, que es lo que nos pasó a nosotros, pues al final el detective se quedó allí a medio Es que gas. yo llegué ya, o sea, yo ya me acuerdo aquí, en casa, porque nosotros jugamos en cuarto juego con Pritchard y con Michael. Y lo hemos jugado en casa de Michael y aquí, En casa de Michael jugamos el otro. al siguiente. Pero al primero lo jugamos en cuarto juegos. Y la última aquí, que levantamos esto, que pues sacamos Sí, el acetato para el ir apuntando acetato, y ahí en teníamos plan poli, mola un montón. toda la mesa escrita que teníamos, aquí tú aquí haciendo Con colores, sí. tus rotuladores de colores, preciosísimo, molaba un montón, yo me dormí. O sea, llegó un momento de decir, mira, hasta luego, no contéis conmigo. Claro, yo estaba emocionada porque este tipo de juegos a mí me gustan mucho. Los de deducción y de lógica me gustan. Los de deducción, además, todo el rollo policíaco, me gusta mucho leer novela policíaca, pues llevado a juego, son mecánicas que me gustan mucho. El estar leyendo, el estar apuntando, el tener todos esos datos y de repente ver que todo hace clic y dices, ostras, ya sé qué es lo que ha pasado. Nos hace clac. Entonces, Lo que, hace clac, a ti te hace crunch. hace croc, clac, croc, y hasta luego. Entonces... No, a mí no siento mucho, no me cuadran. En general no me cuadran los juegos de lógica. Pero, Salvo excepciones. claro. Otra cosa es que se me den mejor o peor.
yo hago distinción entre lógica y deducción. Claro, o sea, los Lógica, juegos... el Turing Machine es lógica y este es El deducción. Turing Machine, por ejemplo, también me dejó cierto frescor. Para mí de lógica me gusta mucho y yo creo que es mi favorito de ese tipo de juegos, es el Alquimistas. Se me da horroroso, o sea, eso es lo peor, fatal, mal, bla, caca, pero me gusta el juego. Y luego, juegos de deducción, es que no me gustan. O sea, hemos tenido el Sherlock Holmes Detective Asesor. Lo hemos intentado también con el de los casos de Lovecraft, o sea, con el detective... El de Oficina de Investigación. El Suspects directamente yo lo juego con Preacher. Yo que el Suspect está muy bien jugué la también. primera y Sí. dije... Me apeo. Hasta luego. El Detective que era el que más me llamaba la atención porque parecía... pues Muy real. Muy real, ¿no? Con tu base de datos, con tal. Pero venga a contar historia, venga a contar historia, venga a contar historia. Y yo dije, me aburro muchísimo. Y este otro día me pasó lo mismo. Y venga a contar historia, por mucho Batman que sea, por muchos personajes que conoces, que es lo bueno que tiene, que conoces a los personajes más o menos. O sea, te hablan de Catwoman, joder, pues tú sabes quién es Catwoman. En el Detective te hablan de personajes que no existen o que no tal. Entonces ya te tienes que informar de quiénes son. Y En Detective, muchísimo. luego la primera caja la jugamos con la mini expansión, no era expansión, pero que venía con las fotos para ir tendiendo nuestros hilos en la pizarra. O sea, lo que es la parafernalia. Molaba un montón. Y eso, compras unos donuts y unos cafeses. Estábamos todo el rato jalando en la historia, todo el rato entonces comiendo. Estamos ahí, pues en plan, pues como en CSI, comiendo donuts y dando cafés y con nuestros hilos rojos y nuestras fotos y nuestras cosas. Pero chicos, yo me canso muchísimo, o sea, es en plan run run y run run y run run y run. Y a mí me falta juego. Y sobre todo en el Detective a mí me falta juego de mesa. Y entonces no es un juego de mesa, es como, yo qué sé, como lo que hicimos aquí también las cenas con asesinato. Sí. Que ya hemos hecho unas cuantas de cenas con asesinato. Yo me entretengo con la gilipollez, con el jaja y jiji, pero la historia, hasta luego, o sea, no sé. Esto es... sí es juego de mesa, pero creo los franceses lo llaman juego de sociedad a los juegos de mesa. Bueno, juego, sí. Y este es muy juego de sociedad, social. ¿no? Porque es estar hablando los unos con los otros de hemos leído esto, Claro. uy, ¿qué pensáis? Pues es que aquel nos dijo que había ocurrido esta cosa, pero no me cuadra la hora, vamos a ir a investigar, vamos a... No es un juego de mecánicas, y de hecho la mecánica es muy liviana y casi que sobra por otro juego, de hecho sí. La mecánica está para Casi controlar el tiempo. Exactamente. Y ya está. Y ya está. Pero realmente sobra, no es un juego de mecánica, es un juego de contar una historia y de deducir. La mecánica simplemente es para forzar a que limites tus posibilidades, yo creo, y que no vayas a todo. También eso hace que el juego tenga cierta rejugabilidad, porque si haces trampitas como yo... Bueno, eso ya cada uno con su porque lo quieres saber todo y lo miras, pero si no, ahora yo lo podría jugar con los otros dos personajes. Si yo lo tengo que jugar contigo y estamos haciendo trampas así... Es trampita, no es trampa muy gorda. Claro, o sea, o porque no me gusta el juego me da igual, o a mí me da urticaria. O sea, esto es así. Por cierto, hablando de cosas que no cuadran. Reglamento. Sí, ahí es algo en lo que estamos de acuerdo, porque a ti el juego no te ha gustado. A mí me ha gustado mucho los juegos de deducción me gustan, pero entre los dos estamos totalmente de acuerdo que el manual es ciertamente escaso. En cuanto a que fuimos a jugar el prólogo y la mecánica del juego es muy sencilla, pero no sabíamos cómo aplicarlo y empezamos a jugar y no sabíamos si teníamos que tener unas fichas o no las teníamos que tener. Si no las teníamos no podíamos desplazarnos, por ejemplo, a Arkham para poder hacer unas entrevistas y estuvimos mirando el manual, no sé si es que nos lo saltamos o directamente no viene, porque lo primero lo de las fichas, que las fichas, como hemos dicho antes, son moneda de cambio para poder llegar a los sitios, pero además cuando vas a empezar a jugar, y esto creo que no viene en el manual, también el inserto no soporta los meneillos, ¿eh? El meneillo regular. Estas son las fichas con las que no sabíamos si empezábamos, que son 3 fichas triangulares que son llaves para abrir algunos lugares cuando los tienes habilitados. Entendemos que si empezamos con ellas... Madre mía, se ha movido un montón. Y vienen estos sobres, que estos sobres no sabíamos qué teníamos que hacer con ellos, hasta que en un momento, ya a la mitad del prólogo, como mira, lo voy a abrir, voy a ver qué hay dentro, y si me hago super spoiler, pues me lo hago yo. Efectivamente, al principio de la partida hay que abrir cada uno de estos sobres
No va a haber spoiler, ¿eh? No tengáis susto. Lo abres y tienes estos papelitos. Aquí en el prólogo solo viene uno. En los siguientes te va a venir el prólogo general, que viene aquí sin ninguna imagen, y luego un prólogo para cada uno de los personajes con los que estés jugando. Y vas a empezar en un sitio y luego vas a encadenar con la historia que te cuentan aquí, que es ya el principio de la narración, lo que ha ocurrido, te empiezan a abrir camino, puedes seguir esta pista, puedes seguir esta otra, en función de lo que tú quieras. Bueno. Pero esta instrucción, que es muy necesaria, abre el sobre, lee las pistas, es tu punto de arranque, y saber qué fichas tienes para empezar, pues es muy necesario. Ojo el meneillo, o sea. Ha sido meneillo atroz, ¿no? Sí, atroz meneín. Este es el tablero de juego, que aquí es donde vamos a ir llevando el track del tiempo, porque cada pista que vayamos mirando pues va a ir incrementando esto, que tiene diferentes colores, y esto simplemente es para la resolución. Cuando llegas a un momento que ponga recap, ya puedes decidir ir a la aplicación y decir, oye, voy a resolver. Y cuando resuelves te hacen una serie de preguntas y tienes que contestarlas. Ah, mira, eso es una cosa que pasaba en los otros Detective, y aquí también pasa, que no me gusta demasiado. ¿Sí? Porque claro, te lo preguntan tipo test. Sí. Que también tiene sentido, porque si no, cada uno puede contestar un poco como le dé la gana y no va a acertar. Es que no hay manera de resolverlo. Pero claro, al ser tipo test, a lo mejor una respuesta que la tenía escogida con pinzas y ya ves las respuestas... Se te ilumina un poco más. Eso también Sí. pasaba en el Detective Asesor, que había cosas... Pasaban las dos cosas. O bien que te daba la información necesaria de decir, pues va a ser esto. Y también te descubría cosas en plan... ¿Qué me estás Pero contando? ¿cómo que esto? ¿Esto de dónde sale? Claro, lo bueno también de este Batman es que según el personaje que tú lleves vas investigando su historia, si puedes, con respecto al tiempo, y te hacen preguntas con los investigadores que tú estás llevando. Correctísimo. Que es como, oye, ¿quieres contestar? Luego ya no vas a poder salir de aquí. ¿Quieres contestar? Sí. Y te hacen, si has llevado a Bullock y a Catwoman, te hacen preguntas sobre los casos que están llevando o sus objetivos personales. De los demás no te tienes que inventar. Y Vicky Vale, pues Vicky Vale no sé porque no es un personaje que haya llevado. Solo en el prólogo porque me han obligado. Correctísimo. ¿Estás mirando lo de los sobres? A ver si nos lo hemos saltado. Es que es raro que no lo todo el mundo digan. miente se compone de 4 episodios. 0, 0, o sea, 0, 0, 0, 1, 0, 2 y 0, 3. 0, 1, 0, 1, 0. Y comienza con un prólogo. Empieza tu historia con la introducción de episodio etiquetada con 0. Claro. Pero claro, no te dice abre el sobre tal. Entonces... Sí, nosotros vivimos en un mundo muy literal. Necesitamos que nos... Sí. Toma el sobre 0, Bueno, ábrelo, no sé si no dice, te corta. a lo mejor lo cuenta, pero no lo hemos visto, ¿vale? Y pregunta tontísima, ¿el mapa se usa? Yo no he utilizado el mapa. Tenemos aquí el mapa para hacernos una idea de... del... Zeppelin que tienes que ir moviéndolo, pero no sé, pregunto. No, vamos, yo en la partida no utilicé el mapa. En las primeras iba utilizando las fichas para ir contabilizando el tiempo, para acabar en una zona de color u otra. Y esto lo utilizaba para saber dónde estaba en cada parte, pero no... Vale. Porque toda la narración de las diferentes historias sucede a lo largo de estas localizaciones. Correctísimo. En fin, muchachos, pues esto es un poquito sin spoilers y sin nada. Libre de spoiler, no hemos contado nada de la historia, lo único... Bueno, se han visto un poco los componentes, pero aquí no se ve nada de nada. Ok, pues... A los personajes. Dos opiniones. A mí no me gusta, porque no me gusta este tipo de juegos. Y a Marta le gusta este tipo de juegos y le ha gustado. A mí me ha gustado y además es que el Batman, pues sí, o sea, sí que me recomendable. gusta. Si os gusta el Detective, sobre todo. Si os gusta el Detective, muy recomendable. Si os gusta Batman, también recomendable. Si os gusta leer, muy recomendable también. Por lo menos, mira, dices, es entretenido. No, me voy a jugar los casos como yo he jugado el tercero. Paso de la mecánica. Eso es. Y me voy a dedicar a investigar. Bueno, tampoco investigué todo porque solo llevé a Catwoman y a Bullock y ya. Ok. De los otros dos pasé un poquito. Pues este es Pero es lo bueno. que contiene todo el mundo. Que lo puedo volver a jugar. La historia general va a ser la misma y la voy a conocer, pero la historia personal de los otros dos personajes no la conozco. A lo mejor un poquito, porque sí que más o menos intervienen de vez en cuando en el equipo a lo largo de la historia y picoteas.
Ok. Pero muy, muy chulo, me ha gustado. Pues lo Yo he dicho. pasado un buen rato. Y sobre todo, Se puede jugar en solitario. lo podéis jugar en solitario, más o menos. Yo no he tenido ningún problema. Y siempre lo que digo de un juego, que si apetece jugarlo, a mí me parece un buen juego. Y es un juego que a mí me ha apetecido jugarlo hasta tal punto que lo he jugado sola. Eso ya dice mucho. Cuando yo normalmente nunca juego en solitario. Que Ajá. Javier estaba alucinando de... Mírala, Mira. ella solita. Ay, sin ella ruedines. solita. Tú Pues estabas sin ruedines aquí... y sin reglas, pero bueno. Y sin reglas. Oye, en la primera dije, bueno, como vamos a dar la opinión, lo voy a hacer aquí con las normas y súper bien. Y lo estaba jugando y claro, es que te limita y es que yo quiero conocer la historia. Yo quiero resolverlo bien, no quiero resolver ahí en plan una mierdecilla. Que dices, bueno, pues sí, lo he resuelto, pero se me ha quedado esto en el tintero, me da coraje. Y el tercero... Pase. Y por supuesto, rejugabilidad, pues poca. De jugabilidad, claro, la historia general la vas a conocer, la rejugabilidad que tienes jugar con otros personajes, conocer cuáles son sus objetivos personales, intentar alcanzarlos y ver qué historia están cada uno investigando, cuáles son esos objetivos que quieren alcanzar. Entonces la rejugabilidad... Pues con el tiempo, ojo, Claro. de X años, lo tienes ahí, pues me lo voy a jugar que no me acuerdo de nada. Pues, Bueno, nos ponen ahora a mí el detective y ni pedo. no me acuerdo, lo jugué el sábado, ya te lo digo yo. En fin, pues eso, que si os gusta el mundo detective, del juego tipo detective, la investigación, la deducción y encima ambiente en Batman, pues os puede cuadrar mucho. ¿Que no os gustan esas cosas? Pues no, ya os lo digo yo. Y el tema de tener que jugar con un ordenador, No es un... En este sobre todo, yo creo. En el otro era más... Estaba más presente, quizá. aquí sí que está presente porque hay veces ¿No? que vas a Sí. la hemeroteca, por ejemplo, y Pero estás... no tanto como en el otro. Aquí tienes que mirar muchas cosas Sí. en la aplicación. Bueno, que no es una aplicación, que es una página web, no tenéis que descargaros nada, no tenéis Pero que en el instalar otro, nada. por ejemplo, si tenías que meterte en Google, Sí. nos metíamos en Google a buscar cosas. Aquí está Sí. todo muy centrado en su Claro, aplicación. aquí lo tienes todo cerrado Rota. porque es todo ficticio. Lo que pasa es que hay veces que te dicen, puedes leer el archivo y te dan un número de 3 dígitos, tienes que ir a la base de datos, lo tienes que meter y hay diferente documentación. Y es muy chula porque ves como que estás cogiendo documentos de la hemeroteca o que te han dado un registro de la policía. Y lo tienes ahí todo para poder leerlo. Y es chulo. Lo que pasa es que como también la comunidad está muy dividida entre cosas que tengan, o sea, juegos analógicos que tengan parte digital sí y los que no, si queréis juego de mesa puro y duro, Ya, claro. pues es que necesitáis jugar con internet. A mí esa parte sí que me gusta mucho y además... como tomo notas, me es más cómodo tomarlas con el ordenador directamente, clink, 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 clink. Ok. Y lo tenía ahí todo registrado. Muy bien. Van a sacar otro del set de Dune. Lo hemos visto ahí, cuando has abierto la aplicación, ponía abajo Dune. Dune. Van a sacar otro con el rollo detective, pero ambientado en Dune. Lo miraré, pues sí. ¿Lo mirarás? O sea, lo miraré cómo juegas y diré, venga, hasta luego. Jógatelo tú sola, a ver si se puede A ver- jugar a ver sola qué otra tal. vez. Claro, es que el mundo Dune también me gusta mucho. Amiga. En fin, muchachos, pues lo dicho. Si os gusta este tipo de juegos de deducción, os puede cuadrar y sobre todo si os gusta Batman. Y ya está. Ya está. Ya está, sí, Pues yo creo vale. que más o menos. Seguro que se me ha quedado algo que decir, pero mi resumen es, me ha gustado este juego. Dadle al like, suscribiros al canal y compartirlo con todo el mundo, que nos viene fenomenal, fenomenal. Y si os gusta mucho lo que hacemos, haceros mecenas del 229 que entréis en descuentos en Cuarto de Juegos, contenido exclusivo y sorteos todos los meses. Aquí están saliendo todos los pichurris, os dejaremos enlaces por ahí arriba, en la descripción del vídeo también lo tendréis, ¿vale? Nada más, majos, muchas gracias por vernos. Adiós. Adiós.